Ciudad de Kuwait, noviembre de 1967. El ministro de Finanzas abre el telegrama matutino de Londres. La libra esterlina ha sido devaluada un 14,3% de la noche a la mañana. Su gobierno mantenía el 80% de sus reservas en libras esterlinas. Londres había prometido que no habría devaluación. El embajador británico lo llamó personalmente 2 semanas antes para darle garantías. Las garantías eran mentiras. Kuwait pierde el equivalente al 5,9% de todo su Producto Interno Bruto en un solo fin de semana. No porque Kuwait tomara una mala decisión, sino porque Kuwait confió en la moneda de reserva. Ahora bien, esto es lo que nadie le cuenta sobre esta historia. Kuwait lo vio venir. Kuwait ya había reducido sus tenencias en libras esterlinas del 80% al 62% entre 1964 y 1967. Ese fue el dinero inteligente. El problema es que el 62% seguía siendo suficiente para devastarlos. Esto es lo que me quita el sueño. Todas las monedas de reserva de la historia han colapsado. Ni una sola ha sido permanente. El real español dominó el comercio mundial durante un siglo y luego colapsó. El florín neerlandés fue el instrumento financiero más sofisticado del mundo y luego colapsó. La libra esterlina británica dominó las reservas mundiales durante más de un siglo y luego colapsó. Todas y cada una de ellas siguieron una secuencia documentada específica. Y la secuencia siempre comienza de la misma manera. Los países del exterior son los primeros en recibir el golpe. Mucho antes de que la moneda central muestre tensión, algo le sucede a las monedas en los márgenes del sistema. Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Al final de este video, conocerá las 4 señales de advertencia que aparecieron antes de cada colapso importante de una moneda de reserva en la historia, en el orden en que aparecen. Sabrá cuáles son visibles en este momento y comprenderá por qué los países más cercanos al margen del sistema actual del dólar ya están mostrando signos que precedieron a todas las transiciones anteriores. Quédese conmigo. Antes de continuar, entienda esto. No soy un asesor financiero. Nada en este video es un consejo de inversión. Este es un examen forense de lo que realmente muestra el registro histórico. Lo que haga con esa información es su decisión. Permítame darle el patrón primero y luego la evidencia. Cuando una moneda de reserva muere, no muere primero en el centro. La libra esterlina seguía funcionando bien para la gente en Londres, cuando Kuwait estaba perdiendo el 6% de sus ingresos nacionales. El florín neerlandés seguía circulando en Ámsterdam cuando las economías de plantación de Surinam colapsaron bajo el peso de las deudas denominadas en florines que no podían pagar. La erosión comienza en los márgenes, siempre. Los países periféricos absorben el impacto primero. Luego, el daño se mueve hacia adentro. Para cuando llega al núcleo, la transición está casi completa. El mismo patrón, la misma secuencia. Todas y cada una de las veces. Aquí están las 4 señales de advertencia en el orden en que aparecen. Señal de advertencia número 1. Las monedas periféricas comienzan a colapsar. Esta villana es la señal más temprana. No la moneda de reserva en sí, sino las monedas de los países más expuestos a ella. Así es como funcionó con la libra esterlina. Para 1964, la libra esterlina representaba el 83% de las reservas oficiales de los países de ultramar de la zona de la libra esterlina. Para 1967, había caído al 65%. Para 1968, estaba por debajo del 55%. Durante ese periodo de 6 años, la libra esterlina en sí parecía lo suficientemente estable. Pero por debajo, los países en el margen corrían silenciosamente hacia las salidas. Birmania vendió prácticamente todo su saldo en libras esterlinas en 1964 y 1965. Más de 50 millones de libras desaparecieron de sus tenencias.
Las autoridades birmanas comenzaron a incluir cláusulas de oro en los contratos comerciales, incluido el comercio de madera, para poder recuperar las pérdidas si Gran Bretaña devaluaba la libra esterlina. Birmania vio lo que se avecinaba 3 años antes de la devaluación. Irak anunció planes para abandonar el sistema de la libra esterlina en 1958, después de su revolución. Sudáfrica redujo sus tenencias en libras esterlinas del 25% al 3% entre 1955 y 1967. India pasó de 417 millones de libras esterlinas a 85 millones en 9 años, una división por 5. Mientras tanto, las comunicaciones oficiales de Londres decían que todo estaba bien. Ahora, mire la actualidad. La lira turca ha perdido el 80% de su valor frente al dólar en 5 años. La libra libanesa ha colapsado un 98%. La libra egipcia ha perdido un 70% desde 2022. El peso argentino ha pasado por múltiples maxi devaluaciones en los últimos 3 años. La naira nigeriana perdió un 73% tras la unificación en 2023. La rupia pakistaní se ha reducido a la mitad. Estos no son eventos desconectados. Son monedas periféricas bajo la presión de la deuda denominada en dólares y las materias primas cotizadas en dólares. No son el colapso del dólar, pero le están mostrando dónde aparece siempre primero la tensión en un sistema de moneda de reserva. La historia es clara al respecto. Cuando ve tantas monedas periféricas resquebrajándose simultáneamente, está presenciando el primer acto de una secuencia que siempre tiene el mismo acto final. Señal de advertencia número 2. Los gobiernos periféricos retienen más de lo que pueden vender de forma segura. Esta es la trampa y es la parte más peligrosa del patrón. Cuando un país mantiene grandes reservas en la moneda dominante, no puede simplemente vender. En el momento en que comienza a vender a gran escala, desencadena la misma devaluación que temía. Así que retiene. Espera. Acepta las garantías de Londres o Washington. Y luego la devaluación llega de todos modos. Y las pérdidas son catastróficas. Kuwait ya había reducido su exposición a la mitad antes de 1967. Aún así, perdió el equivalente al 6% de su Producto Interno Bruto en un solo fin de semana, porque el 62% era demasiado para salir silenciosamente. Malasia mantenía el segundo saldo oficial en libras esterlinas más grande de cualquier gobierno del mundo. Cuando Malasia presionó al Banco de Inglaterra para obtener garantías en las semanas previas a noviembre de 1967, obtuvieron garantías verbales. Luego, Gran Bretaña devaluó la libra esterlina sin previo aviso un sábado por la noche. La bolsa de valores de Kuala Lumpur cerró el lunes siguiente. La relación entre Londres y Kuala Lumpur se rompió. La confianza había desaparecido. Nigeria todavía mantenía 800 millones de libras a principios de 1976. Gran Bretaña ofreció una garantía de valor en dólares en virtud de los acuerdos de Basilea sobre la libra esterlina en 1968, a cambio de que Nigeria mantuviera el 60% de sus reservas en libras esterlinas. Luego, Gran Bretaña canceló unilateralmente los acuerdos en 1974. Nigeria lo calificó como un grave acto de mala fe. Recibió 3.756.000 libras en compensación total. 3 millones por retener 800 millones. Esto es lo que sorprende a la gente sobre este mecanismo. La trampa es matemática. Cuanto mayor sea su posición en libras esterlinas, menos podrá vender. Cuanto menos pueda vender, más perderá cuando finalmente llegue la devaluación. El emisor de la moneda de reserva lo sabe. Es parte de la razón por la que la transición siempre lleva décadas en lugar de días. La periferia no puede salir. Solo puede reducir la exposición en los márgenes mientras espera que el centro resista. Hoy en día, las economías en desarrollo poseen aproximadamente 6 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y activos denominados en dólares.
La pregunta no es si quieren reducir la exposición. Muchos lo hacen. La pregunta es ¿cuánto pueden vender antes de desencadenar el ajuste que intentan evitar? La respuesta es no tanto como les gustaría. Reflexiones sobre eso. Señal de advertencia número 3. Los bancos centrales comienzan a acumular oro. Cuando los gestores de reservas dejan de confiar en el papel y empiezan a querer el metal, esa es una señal que ha precedido a todas las transiciones importantes de monedas de reserva que hemos documentado. Mire lo que sucedió antes de que colapsara la libra esterlina. Charles de Gaulle declaró abiertamente, en 1965, que el oro era el único dinero internacional verdadero, y comenzó a convertir las reservas de dólares franceses en oro. Envió a la Armada Francesa a Nueva York para recogerlo físicamente. Entre 1965 y marzo de 1968, el pool del oro, un acuerdo cooperativo entre los principales bancos centrales para estabilizar el precio del oro, sufrió pérdidas acumuladas de 3.692 millones de dólares. Las reservas de oro de Estados Unidos cayeron un 25% en 3 años. El pool colapsó el 17 de marzo de 1968. Antes de eso, durante el largo declive del florín neerlandés, hubo una lucha documentada por monedas físicas y metal duro a medida que se erosionaba la confianza en el sistema respaldado por papel del Banco de Ámsterdam. El banco había estado otorgando crédito en secreto más allá de sus estatutos. Cuando el público descubrió esto en la década de 1780, la prima del dinero bancario sobre las monedas de metal, mantenida durante más de un siglo, desapareció de la noche a la mañana. Ahora, mire la actualidad. Los bancos centrales compraron 1.136 toneladas de oro en 2022, 1.037 toneladas en 2023, 1.045 toneladas en 2024 y 863 toneladas en 2025. Este es el cuarto año consecutivo muy por encima del promedio de la década anterior, de 473 toneladas. Solo en 2022, 2023 y 2024, los bancos centrales compraron más de 3.000 toneladas. En 2025, el Consejo Mundial del Oro encuestó a los gestores de reservas de los bancos centrales. El 95% esperaba que las reservas mundiales de oro aumentaran. El 43% planea aumentar sus propias tenencias. El 0% planea reducirlas. 0. Polonia compró 102 toneladas en 2025, con el objetivo de tener el 30% de las reservas en oro, específicamente por razones de seguridad nacional. India repatrió 100 toneladas de las bóvedas del Banco de Inglaterra a almacenamiento nacional. China ha reportado 2.306 toneladas, pero los analistas creen ampliamente que las tenencias reales son mucho mayores. La historia documenta este detonante claramente. En 2022, Estados Unidos y sus aliados congelaron aproximadamente 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso. Todos los bancos centrales de la Tierra vieron cómo sucedía eso. Cada uno de ellos se preguntó en silencio, ¿podría pasarnos eso a nosotros? El oro no se puede congelar. El oro no se puede sancionar. El oro es el único activo de reserva que no conlleva riesgo de contraparte. Haga los cálculos. Los bancos centrales compraron oro a casi el doble de la tasa histórica durante 4 años consecutivos, incluso cuando el oro estableció 53 nuevos máximos históricos solo en 2025. Eso no es especulación. Esa es la memoria institucional al más alto nivel de las finanzas globales. Señal de advertencia número 4. Aparece una infraestructura de liquidación alternativa. Esta es la señal de la última etapa. Para cuando aparece, la transición ya está en marcha. El daño periférico está hecho. El oro se está moviendo. Ahora se está construyendo la arquitectura para un nuevo sistema. Antes de que el dólar reemplazara a la libra esterlina, Estados Unidos construyó primero la infraestructura. Bretton Woods, en 1944, creó el Fondo Monetario Internacional y fijó la paridad dólar-oro.
Estados Unidos creó el Banco Mundial al mismo tiempo. Las instituciones financieras estadounidenses se expandieron globalmente durante las décadas de 1950 y 1960. Para cuando la libra esterlina finalmente colapsó en 1976, todos los países importantes ya tenían la infraestructura del dólar en su lugar para absorber la transición. Antes de que la libra esterlina reemplazara al florín, Londres construyó su propia infraestructura de compensación a lo largo del siglo XIX. La Bolsa de Valores de Londres, las capacidades de emisión de billetes del Banco de Inglaterra y el sistema de letras de cambio dieron a los comerciantes una alternativa mucho antes de que la desaparición del florín fuera obvia. La secuencia no es que la moneda de reserva colapsa y luego surge la alternativa. La secuencia es que la infraestructura alternativa se construye silenciosamente durante décadas y luego la moneda de reserva colapsa. Ahora mire la actualidad. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China procesó 24,47 billones de dólares en 2024. Eso es 3 veces lo que procesó hace 5 años. Para fines de 2025, contaba con 193 participantes directos y 1.573 participantes indirectos en 189 países. El sistema de mensajería financiera SPFS de Rusia cuenta ahora con 177 participantes extranjeros de 24 países. China y Rusia ahora liquidan el 99% de su comercio bilateral, 245.000 millones de dólares al año, en yuanes y rublos, frente al 25% en 2021. La plataforma mBridge, que involucra a los bancos centrales de China, Hong Kong, Tailandia, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, procesó 55.000 millones de dólares en transacciones transfronterizas hasta noviembre de 2025. El Banco de Pagos Internacionales se retiró silenciosamente del proyecto en octubre de 2024, entregando el control a las naciones participantes. En la cumbre de 2024 en Kazán, las naciones BRICS lanzaron un sistema de pago llamado BRICS Pay y comenzaron a explorar un instrumento de liquidación llamado la unidad, vinculado en un 40% al oro y en un 60% a las monedas de los BRICS. Si está viendo estos patrones y se pregunta qué dice la historia que debe hacer al respecto, presione suscribirse. Le muestro las autopsias para que vea los patrones antes de que se repitan. Es gratis. A diferencia de la educación financiera en un sistema diseñado para mantenerlo ignorante. Ahora, aquí está el contrapunto que requiere la versión honesta de este análisis. El dólar todavía se encuentra en un lado del 89,2% de todas las transacciones mundiales de divisas, según la encuesta de abril de 2025 del Banco de Pagos Internacionales. Eso es un aumento desde el 88,4% en 2022. La participación del dólar en los pagos SWIFT alcanzó el 50,2% en enero de 2025. El renminbi representa el 2,1% de las reservas mundiales. No hay una moneda de reemplazo viable en el horizonte. La transición de la libra esterlina al dólar tomó 30 años. Del florín a la libra esterlina tomó más de 50. Las transiciones de las monedas de reserva se miden en décadas, no en meses. Pero esto es lo que la historia realmente nos dice sobre esa línea de tiempo. El daño periférico no espera a que se complete la transición. Kuwait asumió sus pérdidas en 1967. Los países de la zona de la libra esterlina que aguantaron hasta 1976 sufrieron pérdidas adicionales del 20%, cuando la libra esterlina siguió cayendo después de flotar. Nigeria todavía mantenía 800 millones de libras en 1976, 9 años después de la devaluación que vio venir. Los países en el margen pagan primero, pagan por más tiempo y siguen pagando cuando todo termina. La pregunta que hace la historia no es, ¿está a punto de colapsar el dólar? El registro histórico dice que esa pregunta no será respondida durante décadas. La pregunta que hace la historia es, ¿dónde se encuentra usted en la secuencia? Y la respuesta de las 4 señales de advertencia es que la secuencia ha comenzado.
Esto es lo que la historia muestra que sobrevivió a todas las transiciones anteriores de monedas de reserva. Número 1. El oro, verificado en cada transición. En términos de dólares, el oro subió de $35 la onza en 1971 a $850 la onza en enero de 1980. En términos de libras esterlinas, el oro subió de 14 libras la onza en 1945 a más de 400 libras la onza para 1980. Antes de eso, durante el colapso del florín, el metal físico fue lo único que mantuvo su valor, a medida que el papel del Banco de Ámsterdam perdía su valor. Número 2. Acciones en empresas productivas con ganancias en el extranjero. No bonos, no efectivo, acciones. El estudio de acciones y bonos del estado de Barclays, que cubre más de un siglo de datos británicos, muestra que las acciones rindieron un 5,1% anual en términos reales, mientras que los bonos del Estado rindieron un 1,2% y el efectivo rindió un 0,8%. Durante el declive de la libra esterlina, a las empresas con activos e ingresos denominados en monedas extranjeras les fue mejor. Número 3. Activos reales, tierras, bienes raíces y capacidad productiva física. En cada transición, los propietarios de activos físicos productivos salieron adelante. Los tenedores de promesas gubernamentales no lo hicieron. Esto es lo que la historia muestra que llegó a cero. Los bonos gubernamentales denominados en la moneda en declive. La investigación de Carmen Reinhardt y Belens Brancia para el Fondo Monetario Internacional muestra que las tasas de interés reales de los bonos gubernamentales fueron negativas aproximadamente la mitad del tiempo durante 1945 a 1980 en las economías avanzadas. Para el Reino Unido específicamente, la tasa real de los bonos gubernamentales fue negativa en 24 de los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 100 libras invertidas en bonos del Estado británicos en 1945, sin ingresos reinvertidos, valdrían aproximadamente 2 libras. En términos reales, para 2014. No casi nada. 2 libras. Y aquí está lo que debería preocupar a todos los tenedores de bonos gubernamentales, denominados en dólares, en la actualidad. La deuda federal de Estados Unidos superó los $39 billones en abril de 2026. Los pagos de intereses sobre esa deuda alcanzaron los $1,2 billones en el año fiscal 2025, casi triplicándose desde los $345,000 millones en 2020. Los intereses ahora superan el gasto en defensa. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la deuda aumentará al 120% del Producto Interno Bruto para 2035. Gran Bretaña alcanzó esos niveles en 1945. Tomó 30 años superar las consecuencias. El mecanismo fue la represión financiera, manteniendo las tasas de interés por debajo de la inflación para que la deuda se inflara lentamente. Las personas que mantuvieron bonos gubernamentales durante 30 años pagaron el precio. El patrón es visible si está dispuesto a mirar. 4 señales de advertencia. Las 4 se están mostrando. Monedas periféricas resquebrajándose en Turquía, Líbano, Egipto, Argentina, Nigeria. Tenedores de reservas periféricas atrapados en una exposición de la que no pueden salir por completo. $6 billones en tenencias del Tesoro que no se pueden vender sin desencadenar el ajuste. Bancos o centrales comprando oro a casi el doble de la tasa histórica durante 4 años consecutivos y un 95% esperando comprar más. Infraestructura de liquidación alternativa procesando billones de dólares en transacciones fuera del sistema del dólar. La historia no es el destino. El dólar no está a punto de colapsar. Las transiciones de las monedas de reserva llevan décadas. El dólar sigue siendo dominante según todas las medidas actuales. Pero Kuwait en 1967 no se equivocó al preocuparse. Kuwait tenía razón, simplemente no pudo salir lo suficientemente rápido.
La pregunta no es si este patrón se resuelve. El patrón siempre se resuelve. La pregunta es si usted estará posicionado cuando lo haga. Porque ese sábado por la noche, cuando Gran Bretaña devaluó la libra esterlina, las personas que guardaban su riqueza en el sobre detrás de la estantería no necesitaban entender la teoría de la moneda de reserva. Solo necesitaban tener algo que el Banco de Inglaterra no pudiera devaluar. El patrón es matemático. El resultado es inevitable. La única variable es usted. Ahora vaya a diversificar antes de que se vea obligado a hacerlo. Si esta historia ha cambiado la forma en que percibe la estabilidad del sistema financiero global, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos excavando la historia que han intentado enterrar. Plante las semillas para su futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.